El Shaddai. Acá tenemos el Shaddai. El Shaddai. Ok. El Shaddai se divide en dos palabras o frases. El Shaddai. Él tiene su significado. Y también Dios se da a conocer por él. Pero juntando el Shaddai, dice: Dios es más que suficiente. Amén. No sé si encuentra algún parecido entre Abraham y nosotros. ¿Sabe quién fue Abraham? Padre de la fe. Le dicen el padre de la fe. Pero ¿quién fue Abraham? ¿De dónde vino Abraham? ¿A quién sirvió Abraham? ¿Sabe que Abraham, toda la familia de Abraham, les servía a dioses? Era decimos hoy, un idólatra. Tenía muchos dioses. Era, ¿cómo se le dice? Politeísta. Como son los hindúes, son politeístas que creen en infinidad de dioses, no solo uno. Nosotros somos monoteístas de un Dios. Entonces, abra su Biblia en Josué capítulo 24. Verso 2. Josué 24, verso 2. 24, 2. Amén. 4, 2. ¿En qué quiere Josué? Aquí cerca de Deuteronomio. Ok, Josué 24, 2. Amén. ¿Lo tiene, hermano Rolando? Ok, léamelo por favor. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre y del Hijo y del Santo Espíritu. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestro padre habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Amén, hasta ahí. Toda la familia, toda la familia de donde venía Abraham, ellos, ¿qué dice? Servían a dioses extraños. Amén. ¿Hay alguna coincidencia con nosotros hoy? ¿De dónde nos sacó Dios? Aún, por ejemplo, aún haber nacido con padres cristianos, aún estando con padres, familia cristiana, Dios nos saca de una idolatría que teníamos nosotros. ¿Por qué? Porque no habíamos o no hemos conocido literalmente cómo es nuestro Dios. Ahora, hermano, cuando Dios saca a Abraham de esa idolatría y le hace su promesa, Dios estaba consciente que si él lo sacaba de esa idolatría, Dios era, ¿cómo se dice? Dios es más que suficiente. Él sabía que él era más que suficiente para ofrecer y para cumplir. Si Dios a usted y a mí nos saca de nuestra idolatría, Él está diciendo que Él está seguro, Él es suficiente. ¿Para qué? Para que nosotros no busquemos otro Dios ajeno, a no ser Él. Si nosotros nos desviamos, si nosotros nos salemos del camino de la fe, nosotros estamos diciendo: Dios no es suficiente para mí. Yo tengo una necesidad física que es mayor que Dios y que Dios no puede suplir. Yo le dije esto a una persona: si te satisface estar fuera del camino de Dios, si tú deseas estar embriagado, Dios lo puede suplir. Dile que te llene del Espíritu Santo y te vas a sentir borracho. Dice: no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Le digo yo: ¿y quieres sentir adrenalina que cargan cosas prohibidas? Pues pídele a Dios que te envíe a Irak
y vas a sentir adrenalina porque allá no es permitida la palabra. Vas a cargar cosa prohibida. Entonces, con Dios encontramos en Él se nos suple toda necesidad. Ahora, el Shaddai, Él significa poder, fuerza. Shaddai, me interesa porque Shaddai significa alguien que tiene pecho. ¿Sabía usted eso? No. Alguien que tiene pecho. Algunos dicen que es pecho de mujer, otros dicen que puede ser pecho de hombre. Independientemente, cuando alguien está triste, cuando uno lo abraza, ¿dónde se acurruca? Y nos sentimos seguros o inseguros. Por ejemplo, si usted está bien triste, decimos achicopalado, llorando, y yo vengo, hermano, lo abrazo y empiezo a consolar, lo pongo aquí, ¿usted se va a sentir seguro o inseguro? Seguro, tranquilo. Entonces, este pecho es donde encontramos seguridad. Dios es conocido por el Dios que es suficiente. También Dios es conocido por el Dios de las montañas. También Dios, encerrando en el Shaddai, también encontramos el Dios de la familia. Pero nos vamos principal al inicio, el Dios que suple toda necesidad. En Dios encontramos paz, tranquilidad para nuestras almas. Vaya buscando Hebreos capítulo 6, verso 13, donde vamos a encontrar que si Dios es suficiente, Hebreos capítulo 6, verso 13. ¿Me lo puede Usted me leer? lee el 18. Usted me lee el 18. Ajá, el 13. 13. Ajá, el 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ¿La promesa? a Abraham, ¿La promesa? a Abraham, sí, la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, Ah. sí mismo, juró por sí mismo. ¿Por quién juró Dios? ¿Por quién juró Dios? ¿Por qué? Por sí mismo. Porque no hubo uno mayor. Si hubiese uno mayor, que Dios mayor, que Dios no sería el Dios, no sería el Dios que es más que suficiente. Pero dice que no hubo, uno mayor que él, juró por sí mismo, juró por sí mismo. O sea, Dios saca de la esclavitud del pecado. Yo soy más que suficiente. La cuestión es esa: ¿por qué ya no fumamos? ¿Por qué ya no bebemos? ¿Por qué ya no nos sentimos a gusto en el pecado? Porque Dios es más que suficiente. Dios es más que el vicio del alcohol. Dios es más que el vicio de la drogadicción. Dios es más que el vicio del cigarro. Dios es más que cualquier cosa que se pueda comparar. Amén. Ahora, el verso 18, 6:18. 18. Ajá. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, Amén. tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Amén. Es que dice ahí, imposible que Dios mienta. Si Dios saca a Abraham, es porque Él sabe que no hay mentira. Es porque Él sabe que Él es suficiente. Es porque Él sabe que no hay uno mayor. Dios que es más que suficiente. Amén. Si nosotros nos encontramos en el Dios que es más que suficiente, ¿qué necesidad tenemos nosotros de salir? ¿O por qué saldría yo a buscar algo que no está siendo suplido? Si Él es más que suficiente, no tengo por qué salir y buscar otras cosas. Quedarme. Es mejor quedarse.
Sí, Éxodo capítulo 6, verso 2. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y apareció Abraham a Isaac, y aparecí Abraham y a Isaac y Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer. Mas en el nombre de Jehová, que fue el nombre que estudiamos ayer, la semana pasada, no se había dado a conocer. Pero en el Dios que es más que suficiente, en el Dios todopoderoso, se dio a conocer. Ahora, que hay algo que me llama la atención. ¿Por qué Dios no se dio a conocer con los primeros, con su nombre? Porque si a nosotros se nos apareciera Dios y dijera, yo soy el Dios omnipotente, y no se nos apareciera, yo llego a usted y me presento a usted por mi nombre, pero Dios se dio a conocer como Dios omnipotente. Esto nos da a entender que cuando Dios saca a Abraham, Isaac y Jacob de aquella tierra, de aquella donde había idolatría, Él estaba diciendo que los voy a sacar sabiendo Dios que Él es poderoso para cumplir toda promesa. Amén. Se encontraron en este aspecto de su vida con el Dios de la promesa. Y sabían que el Dios de la promesa era poderoso, tanto para hacer la promesa como para cumplirla. Ahora, el Shaddai también se le llamó como el Dios de la familia. Hay un salmo que dice, si tu padre y tu madre te abandonaren, con todo esto el Señor te recogerá. Es necesario para cada uno de nosotros conocer a Dios en todos sus aspectos, en todo su esplendor. Es necesario que nosotros empecemos a conocer tal y como Él es, porque le podemos conocer tal y como Él es. Por lo menos a mí, independientemente, estos estudios me han llevado a conocer un poquito más a Dios. Ahora, cuando oro, yo ya voy con una mentalidad totalmente diferente a como iba antes. Ahora, antes yo creía que Dios era poderoso, pero solamente creía, porque no había estudiado nada de sus nombres. No había tenido este encuentro con el poder de Dios. Ahora ya entro a orar totalmente diferente. Que cuando le pido por algo, por una sanidad, mi mente está revolucionando a 1000 por segundo, creyendo que Él es Dios, que puede hacer hasta lo imposible hacerse posible. El poderoso que nutre, suple y satisface en este nombre. Él es fuerza, poder, autoridad, pecho, confianza, paz y que nutre. Amén. Amén. Ahora, si Dios es poderoso para prometer y para cumplir, como no hubo uno mayor que Él, entonces, aquí sí es duro, porque a veces, yo me incluyo, porque a veces dudamos de los pedidos, del clamor. ¿Le echaremos la culpa a nuestra humanidad? Que somos carne. Abraham también era carne. Isaac era persona. Y era totalmente diferente porque Abraham, Isaac y Jacob no tenían el Espíritu Santo como lo tenemos hoy. Jacob tuvo un sueño, vio la escalera, pero fue un sueño que subían y bajaban ángeles. Pero ahora nosotros que tenemos el Espíritu de Dios, ¿por qué seguimos todavía dudando que Él no puede hacerlo? Esas son flechas
de Satanás. Ideas, pues, conocimiento en Que la mente, sí. Que la pone ahí en la mente. Se viene uno para abajo ya. Exacto. Pero ¿sabe qué estamos diciendo ahí? Que Él no es esto que Él dice. Si nosotros no estamos creyendo en su totalidad, nosotros estamos... ¿Sabe que en Génesis capítulo 17, dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí Sí. Perfecto. y sé perfecto. ¿Sabe qué? ¿A qué se refiere esta perfección? Y ser perfecto se refiere a que tu fe en Él sea perfecta. A que aunque a veces nos debilitamos, pero que tu fe en Él sea perfecta. Dice, anda delante de mí y sé perfecto. En nuestra fe tiene que ser perfecta hacia Dios. No tiene que haber variedad de subir, bajar. Nuestra fe tiene que ser perfecta. Nuestro corazón tiene que entregarse completamente a Dios. ¿Para qué? Para que Él venga, el Dios que es más que suficiente, venga a suplir esa necesidad. Amén. 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 ¿Alguna pregunta? Entonces búsqueme Isaías 46, verso 4. Estamos entrando al Dios que es más que suficiente. Un poquito más vamos a entrar al Dios de la familia y al Dios que suple en su totalidad. Isaías 46, 4. Aún hasta vuestra vejez yo seré el mismo, y hasta vuestros años avanzados yo os sostendré. Amén. Yo lo he hecho y yo os cargaré. Yo os sostendré y yo os libraré. Amén. ¿Qué entiende por ese verso? Que Él es el que nos suple de todo. Ajá. Ok, ¿qué más? Él es el que nos libra. Él es el que nos sostiene. Ok. ¿Qué más? Fue el que nos creó. Sí, ¿qué más? Nos guarde. Sí, ¿qué más? Está con nosotros hasta el fin. Ajá. ¿Qué más? Algo que donde yo quiero llevarlo. Que Él siempre está, Él nunca deja de estar. Y hasta la ¿Cómo dice el inicio? Porque Hasta la dice que vejez. hasta nuestra vejez. No, en el inicio. Aún hasta vuestra vejez yo seré el mismo. Eso. Yo soy el mismo. Él es más que suficiente. En tu inicio, en tu media temporada, en tu final temporada, Él sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque Él nos creó. Él nos hizo. Aun cuando tengamos canas, Él sigue siendo el mismo. Dice la Reina Valera, ¿lo tiene ahí? Sí. Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Aquí encontramos, Dios es más que suficiente. Como decíamos al principio, si quieres sentir adrenalina de cargar cosas prohibidas, vayas a la India a predicar con la Biblia en mano. Usted va a sentir esa adrenalina de cargar cosas prohibidas. En los países que se prohíbe predicar el Evangelio. Ahora en Ecuador, creo, ¿no? Se levantó esta ley. Bolivia. ¿Qué sentir adrenalina? Vaya. Yo tengo esta traducción, es la nueva versión internacional, nueva traducción viviente. Dice: yo seré su Dios durante toda su vida, hasta que tengan canas por la edad. Yo los hice y cuidaré de ustedes. Yo los sostendré y los salvaré. Él es más que suficiente. ¿Qué significa el Shaddai? Más que suficiente. Que Él es más que suficiente.
Estando nosotros en Dios, ¿necesitamos de algo más para estar completos? No necesitamos nada más. Él es más, ese me encanta, más que suficiente. Estos estudios nos tienen que llevar a un nivel espiritual, a tener encuentros con Dios. Ya nos encontramos con el Dios creador, Elohim, el Dios que existe por sí mismo, Jehová, el Shaddai, fuerte, el Dios que es más que suficiente. Amén. Amén. ¿Algo que quiera agregar? Ahora, Salmos 94:14. Salmos 94:14. Ajá. Amén. Amén. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Amén. Amén. ¿Cómo lo dice ese, Carla? Igual. Porque el Señor no abandonará a su pueblo, ni desamparará a su heredad. Amén. Entonces, una vez más, la Escritura nos sigue diciendo que Dios es más que suficiente. si Él nos saca de la idolatría, como lo hizo con Abraham, es porque Él está seguro de lo que Él promete y de lo que Él cumple. Como leímos en Hebreos 6:13, que cuanto no hubo uno mayor que Él, juró por sí mismo. ¿Cierto o no leímos eso? Ah, sí. Y Hebreos 6:18, es imposible que Dios mienta. Si Dios no miente, entonces Él va a suplir toda necesidad. Ahí encontramos en el otro nombre que vamos a estudiar, si Dios lo permite, que Él es más. Él suple toda necesidad. Amén. Dios, ahora yo pregunto, ¿Dios abandona No. según la Escritura? No. No. Ahora, ¿Dios salva? Amén. ¿Dios sostiene? Amén. Ahora vamos a entrar en el mismo nombre, el Shaddai, el Dios de la familia, el Dios de nuestros padres. Esto es lo mismo donde hemos leído que Él no cambia, Él sigue siendo el mismo, así como fue Dios de mi, por ejemplo, de su papá, o su abuelo era cristiano también. También. ¿Sí? ¿Dios ha cambiado? No, Él sigue siendo el mismo. Y él es más que suficiente, tanto por el abuelo, tanto para el papá, tanto como para el hijo. Por eso la Escritura dice, y no faltará esta palabra de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos. Amén. Ahora, Él está seguro de lo que Él dice, que Él es más que suficiente. Ahora, ¿nosotros estamos seguros de lo que Él dice? Si hay una tambaleada, tenemos que estar seguros de lo que Él dice. Amén. Yo se lo voy a leer, no lo busque. Está en 2 Crónicas 25, dice. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Josafat tenía una seguridad a quien estaba refiriéndose. Últimamente me ha escuchado y me va a seguir escuchando. Ahora mis oraciones ya son diferentes, aún estando en grupo. Ahora yo voy y, oh Dios, tú eres el creador del universo.
Tú eres el alfa y el omega. Tú eres el alto y el sublime. Tú eres el creador, el que suple. Antes de ti no hay nada. Fuera de ti no hay nada. Usted me va a escuchar hablar y decir. Y esto lo encontramos en el Nuevo Testamento cuando Jesús enseñó a orar. Padre, el Padre nuestro. Padre nuestro, ¿qué? Empieza esa oración exaltando a Dios. Ahora, Josafat estaba seguro que él es el Dios de su padre. Ahora, Deuteronomio 31:7 dice: y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú la harás heredar. Amén. Dios sabía que desde el inicio era más que suficiente para prometer y para cumplir. Amén. Amén. ¿Qué es el Shaddai? Dios más que suficiente. ¿Qué es el Shaddai para usted? Dios más que suficiente. El Dios que es más que suficiente. Fuera de Dios, ¿tenemos necesidad? No. Fuera de Dios, fuera de Dios, no dentro de con Dios. Fuera de Dios. Sí. Fuera de Dios hay todo tipo de necesidad, pero dentro de Dios, del camino de Dios, ¿hay necesidad? No, hay necesidad, porque Él es más que suficiente. Se las pongo claro. Como hemos dicho, nosotros sin Dios No somos nada. No hay esperanza. no somos nada. Y Dios sin nosotros Siempre sigue siendo. siempre sigue siendo el mismo. Entonces, ahí es donde encontramos tiene que haber esta seguridad en el Dios que hemos creído, en el Dios que nos rescató, en el Dios que nos redimió, en el Dios que nos lleva a pastos verdes. Como dice el salmista: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hay una seguridad en las palabras de este salmista. Hay una seguridad en Josafat que dice: tú eres el Dios todopoderoso. Tiene que haber esa seguridad de que Dios puede hacerlo y suplir toda necesidad. Amén. Tiene que haber esa seguridad de que Él es más que suficiente. Por ejemplo, entraríamos, si Dios lo dijo, Dios cumple. Dios cumple. Dios cumple su palabra. En Génesis capítulo 24, verso 1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. En todo. ¿Había qué? Bendecido. ¿En qué? En todo. En todo. Cuando dice en el primer verso, en el primer capítulo, Josué 24, dice: y él servía a otros dioses. Pero ahora, ¿qué entiende usted por bendecido? No, sí. Pero, ¿a qué? Por ejemplo, usted, una bendición, dígame una bendición. Una bendición que ya comparamos un instrumento o algo así. A eso le podríamos llamar bendición. ¿Cierto? Está bien. Yo tengo suficientes carros. Amén. ¿Podría llamar bendición? Amén. Tengo suficientes dinero, suficiente terreno. No, No. porque hay gente que tiene de todo y sin embargo no está No. bendecido. Ahí está el detalle. Abraham, cuando fue llamado por Dios, tenía de todo. Dios le dice: salte de tu parentela. Pero él era rico en oro, tenía mucho ganado. Pero todavía no había tenido este encuentro con Dios. Tenía muchas cosas
pero también no tenía al más importante, al que era más que suficiente. Cuando Abraham aún sale con todas sus pertenencias, salió confiando en el Shaddai, en el que era suficiente. Aún que si no tuviera el ganado, aún que si no tuviera toda esa plata, aún que si no estuviera enriquecido como salió, él sabía que él era más que suficiente. Abraham no sale creyendo en toda su posesión. Abraham sale creyendo en el Dios que era más poderoso. Amén, no sé si la agarró. Amén. Porque puede tener muchísimas cosas, pero no tener al más importante. Puede no tener nada físico acá, nada, pero tiene al más importante, al que es más que suficiente. Por eso es más que suficiente, no me falta nada, estoy tranquilo, estoy completo en Dios. Pero te faltan zapatos, no me importa, estoy completo en Dios. Que no comí por un mes, bueno, yo sí, que no comí por un mes, pero estoy completo. Es que hay una seguridad. Hay una seguridad de creer en el Dios que es más que suficiente. Y se leo porque usted ya escuchó el testimonio de nosotros, lo que hemos hablado de la prueba. Pero aún seguíamos diciendo, no decíamos eso, Carlos, Él va a proveer, Él nos va a bendecir, aún sin comida, sin nada. Decíamos, Él es más que suficiente, vamos a creerle a Él. ¿Sí o no, amor? Solo hay. Sí, y no estábamos en abundancia. Como aparentemente hablamos, no, pues que... Pero estábamos bendecidos. Pero sí, porque lo teníamos a Él. Aún con enfermedad estábamos. Aún con enfermedad estábamos bendecidos. ¿Por qué? Porque Él es más que suficiente. Y terminamos con este verso. Colosenses, capítulo 2, verso 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Paz. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿De quién está hablando ahí? Porque en Él habita. Hablando de Jesús. Entonces, aquí, ¿se acuerda que la semana pasada empezamos a hablar que todos los nombres, El Shaddai, Elohim, Jehová, todos nos van a llevar a un solo nombre? ¿Se recuerda? Que es Jesús. Todos nos van a llevar a Jesús. Posiblemente más adelante vamos a estudiar el nombre de Jesús. El poder sobrenatural. Por eso, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre, en mi nombre. Y todo lo que pides al Padre, en mi nombre. Un poder sobrenatural. Jesús. Yeshua HaMashiach. Está hablando breve. Yeshua. Yeshua. Ok. Porque en Él habita. ¿Cómo lo tiene, Carla? Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y habéis sido hechos completos en Él. ¡Aleluya! Que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Amén. Aleluya. Fíjense esta versión. Porque habéis sido hechos completos en Él. Estamos completos. Él sigue diciendo, Él es más que suficiente. Si estamos completos, estamos en Él completo. En el que es más. Primera de Corintios. Y ahora sí dice aquel. Y ahora sí termino. Primera de Corintios capítulo 1, verso 7. La Reina Valera lo tiene diferente a como. Búsquenme la Nueva Traducción Viviente. 1:7. Ajá. Primera de Corintios 1:7. De manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor. No, entonces búsqueme en la lenguaje de la traducción actual. Creo que es ese. Dijiste 1:7, ¿no? Sí. Primera de Corintios capítulo 1, verso 7. Nueva traducción viviente, nueva versión internacional, nueva versión internacional. ¿No tiene la traducción al lenguaje actual? Nueva traducción, ¿No la tiene en su teléfono? lenguaje actual, ¿verdad? La
la Reina Valera dice, de tal manera, 1:7, 1 Corintios 1:7. Por eso, mientras esperan que Jesucristo vuelva, no les faltará ninguna bendición de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque estamos completos en Él. ¿Por qué? Porque Él es más que suficiente. Por eso, mientras esperamos que Cristo regrese, dice, no nos faltará Ninguna bendición de Dios. ¿por qué? Porque esperamos en Él, confiamos en Él y creemos que Él es Dios más que suficiente.